Voy a comenzar por el tema que corresponde al mayor interés de lo que he oído en esta sesión del Senado. No porque los demás temas no sean importantes, y espero referirme a todos, si el señor presidente me lo permite, y la paciencia de ustedes. Pero alterando un poco el orden del cuestionario, comienzo por el que considero que es una especie de nuez de esta discusión, y es el tema de la condicionalidad de la totalidad de los instrumentos consagrados en el acto legislativo en función de la refrendación popular que hace parte de ese mismo acto legislativo. Para el gobierno nunca hubo duda. Yo quiero señalar eso de manera categórica porque al principio me parece que se creó una cierta confusión. Incluso me dicen que un importante medio de comunicación había señalado que se había presentado un giro inesperado y una modificación sustancial en la posición del gobierno. Yo quiero reiterar, antes de subrayar y justificar las aseveraciones de la senadora Claudia López sobre lo que ha ocurrido en la ponencia en Cámara, antes de eso, quiero insistir y reiterar en la posición que ha sido invariable del gobierno, en el sentido de que nuestra posición siempre fue que, en todo caso, todos estos mecanismos para su puesta en vigor requerían una refrendación popular que, a juicio del gobierno, corresponde al plebiscito incorporado en una ley que está siendo examinada en la Corte Constitucional. Las razones son varias, pero en el fondo me parece que parte de cierto grado de confusión que lo hubo, y lo admito, y ahora trataré de explicar por qué creo que se presentó alguna confusión inicial. Creo que en parte el problema se deriva de la técnica utilizada para dar a conocer lo acordado. Había una especie de matriz que era el proyecto de acto legislativo ya aprobado en varios debates. Lo acordado en La Habana se ideó para ser incorporado en esa matriz a la manera, y excúsenme la digresión, del juego de niños, del rompecabezas. Lo que se hizo fue tomar una estructura que venía siendo discutida en el Congreso para incorporar lo acordado con las FARC en La Habana. Sucede que esa incorporación generaba un todo que permite una interpretación absolutamente razonable, en virtud de la cual, lo reitero, nunca estuvo en duda la refrendación. En efecto, el proyecto de acto legislativo estableció un procedimiento legislativo especial. Luego, el artículo 4 de ese acto señala que la ley aprobatoria del acuerdo especial y el acto legislativo de incorporación de todo el texto a la Constitución se tramitarían por ese trámite legislativo especial. En tercer lugar, eso significaba que solo podrían llevarse al Congreso la ley aprobatoria y el acto legislativo una vez transcurrido el proceso de refrendación popular, que era condicionante para comenzar a utilizar ese procedimiento. Y adicionalmente, el artículo 4 señala que una vez el acuerdo final haya sido firmado y entrado en vigor, el anterior ingresará al bloque de constitucionalidad. Más adelante me referiré al problema relacionado con la utilización de determinados términos para satisfacer de esa manera la inquietud que se ha formulado en la sesión de hoy. Por lo tanto, lo que quiero transmitir a ustedes es que el gobierno siempre, de manera coherente, entendió que no había lugar a una especie de incorporación por la puerta de atrás a la Constitución si no mediaba una participación popular que refrendara popularmente, y valga la redundancia, lo acordado. Pero además quiero señalar, honorables senadores, que no es una interpretación de última hora que se me ocurra aquí. Yo quiero hacer mención de una intervención que tuve en el Externado de Colombia, en la Universidad Externado de Colombia, donde sostuve ya desde el 3 de abril, es decir, aún antes de esta discusión,
justamente cuál era la posición del gobierno sobre el particular. Claro que eso de citarse a sí mismo, dijéramos que es un poco desagradable, en este caso lo hago no por halagar un supuesto narcisismo que no tengo, sino sencillamente por una razón de carácter documental. En ese día, 3 de abril, en el Externado de Colombia, dije lo siguiente: creemos que el gobierno y la Corte Constitucional son instituciones claves para alcanzar la deseada seguridad jurídica. La Mesa de La Habana no tiene el poder de reformar por sí misma la Constitución. Sabemos que van a ser necesarias reformas constitucionales y el compromiso del gobierno es promoverlas y convocar a los órganos competentes para lograrlo. Pero para que esté claro, en La Habana no se hará una Constitución en la sombra. Y agrego después, entonces, reiterando lo que acabo de decir, que el condicionamiento central, el nudo central para poner en marcha estos procedimientos incorporados en el acto legislativo era la refrendación popular. Muy bien, simplemente digo eso en términos de salvaguardar la coherencia que hemos tenido en esta materia. Pero ahora retomo las palabras de la senadora Claudia López para asegurar y aseverar ante ustedes que, en efecto, la Comisión de Ponentes ha incorporado en Cámara una norma aún más explícita, indubitable, para que todo el acto legislativo quede condicionado. A nosotros nos parece, y no nos podría parecer de otra manera, porque siempre ha sido la posición del Gobierno, que todo lo que contribuya a la claridad en esta materia es bienvenido, y también de esa manera nosotros queremos expresar que hemos tomado en consideración, al señalarle a los señores ponentes, quienes son obviamente los que tomaron esa decisión, no el Gobierno, pero nosotros, al manifestar que estamos de acuerdo con la mayor claridad en esta materia, acogemos, recogemos, prestamos oídos abiertos y mente abierta a las críticas que se han formulado por parte de distintos grupos representados aquí en el Senado, el Centro Democrático, la Alianza Verde, algunos miembros del partido de la U, algunos miembros del Partido Conservador, en fin, aquí estamos entonces oyendo, como lo pidió el senador Galán de Cambio Radical, oyendo una crítica que nos conducía a pensar que, aun cuando nunca esa fue la interpretación del Gobierno, en la medida en que quedara una brizna de incertidumbre, estamos de acuerdo en que se resuelva de manera categórica, como en efecto ocurrirá. Ahora bien, surge una pregunta, naturalmente, pero ¿qué opinan las FARC? En esto quiero señalar lo siguiente: las FARC en efecto no han aceptado jamás el plebiscito que el Gobierno ha venido impulsando y que ya está incorporado en una ley sujeta a revisión constitucional. Pero en cambio, quiero resaltar, porque me parece que es importante, que en varias ocasiones, y particularmente en 2 recientes, el jefe de la delegación de las FARC ha manifestado su vocación, su deseo de que haya una, entre comillas, consulta popular, que fue la expresión que utilizó, a mi modo de ver, no en la utilización técnica de la palabra incorporada en la Constitución, sino una vocación de las FARC, coincidente en esto con el Gobierno, en el sentido de que haya una pregunta a los colombianos, que los colombianos tengan, como lo ha dicho el Gobierno 1000 veces, la última palabra en esta materia. Luego, tampoco quisiera que se formara la impresión de que hay una especie de distanciamiento crítico. Las últimas posiciones de las FARC, lo reitero, han conducido a señalar la necesidad de algún tipo de consulta a los colombianos, que es justamente en lo que coincidimos. Así, en las FARC continúen insistiendo en que el plebiscito promovido y aprobado en el Congreso y promovido también por el Gobierno no es de aceptación suya por razones que ellos califican en términos de una decisión unilateral. Ahora me muevo entonces al segundo tema, que me parece que también es capital, y es la cuestión relativa a la naturaleza del acuerdo especial, de los acuerdos especiales. Me parece, a nuestro juicio y el del Gobierno, que es una discusión que ya ha sido saldada por virtud de los memorandos y documentos recientes de la mayor autoridad en la materia, que es el CICR, particularmente aquellos que fueron expedidos y conocidos públicamente en marzo de 2016 de este año.
lo cual me permite decir de la manera más respetuosa, oyendo al senador Rangel y a un expresidente de la República que no está en este recinto, que las expresiones del señor Pictet de 1958 realmente me parece que están absolutamente desactualizadas, cuando en esto ha habido una enorme evolución que quiero ahora reseñar y sencillamente transmitir a ustedes de manera textual, sin ninguna interpretación por parte del gobierno, lo que se está sosteniendo hoy en el CICR sobre el rango y la ampliación de la clásica noción de los acuerdos especiales. Naturalmente que en honor a la verdad, porque uno también tiene que tener lealtad con contradictores, dijéramos que la noción clásica, casi inmóvil durante mucho tiempo de los acuerdos especiales, sí era cierto que se restringía a la extensión exclusivamente de las normas de carácter humanitario. Porque dicho sea de paso, y me parece que con esto también quería hacerle un comentario al senador Rangel, cuando la senadora López ya lo hizo, la mención del artículo 6 proviene de la circunstancia de que las convenciones se refieren a los conflictos internacionales y luego el artículo común 3, no el 6, es el que permite su extensión a los conflictos armados no internacionales y permite expresamente la utilización de los acuerdos especiales, aun cuando se trate de grupos rebeldes que no tienen el carácter de derecho de sujeto internacional. Es el artículo 3 el puente y la confusión proviene de allí. Luego, dijéramos, en primer lugar, eso hay que aprovecho para aclararlo. Pero muy bien, retomo lo que pretendía decir. Es cierto, en primer lugar, que la noción originaria era supremamente restrictiva y que en esa visión originaria difícilmente podría incorporarse un acuerdo completo de paz bajo la sombrilla de los llamados acuerdos especiales. Entre otras cosas, tampoco es un gran hallazgo decir que en el año 2012 las FARC se dirigieron al CICR, generando una consulta sobre la naturaleza del acuerdo general de aquel año. Pienso que no es ningún gran hallazgo, porque cualquiera que haya puesto atención en estas discusiones sabe que por lo menos en 10 ocasiones las FARC siempre sostuvieron que no solo el acuerdo del 2012, sino el acuerdo final al que se llegara revestía el carácter de acuerdo especial a la luz del DIH. Eso no tiene nada de novedoso. Yo tengo aquí las fechas, si alguien las quiere consultar. Realmente me parece que allí es que se presentó como el gran hallazgo, como si nos hubieran sorprendido en alguna cosa oscura, algo por allá clandestinamente manejado. No es cierto. Esto siempre ha sido público. Las FARC nunca han ocultado su propósito. ¿Dónde está la diferencia, honorables senadores? Justamente en que siempre insistimos, siempre, el gobierno de manera coherente, como ya lo he dicho, que en todo caso, más allá de la naturaleza de acuerdo especial, era necesario acudir a los procedimientos de derecho interno para que un hipotético acuerdo especial tomara cuerpo y enraizara en el entramado jurídico nacional. Esa es realmente la discusión en la cual, dicho sea de paso, y lo digo no por sacar pecho ni por alardear aquí, pero esa discusión terminó aceptando por parte de ambos esa posición del gobierno. Es lo que dice justamente el acuerdo al cual se ha referido este debate para incorporarlo en el acto legislativo. Son ambas partes las que han dicho categóricamente que ese acuerdo especial se someterá luego a una serie de procedimientos internos. Dicho sea de paso también, eso no significa una concesión a las FARC. Francamente sería una concesión muy extraña, una concesión a las FARC en virtud de la cual las FARC aceptan que venga el Congreso, las FARC aceptan la Corte Constitucional y las FARC aceptan un plebiscito para que el pueblo se pronuncie. Realmente es un tipo de concesión, pues yo diría por lo menos que bastante extraordinaria y un tanto extraña. Ahora bien, en ese trasiego, honorables senadores, voy a leer, como lo prometí, y no es de usanza leer, pero en este caso me parece que es esencial, el documento de marzo del 2016 del CICR, que es cualquier cosa menos un truco. Pues lo digo con todo respeto al senador Rangel. Si es un truco, pues entonces un truco que proviene directamente del CICR. La expresión en el punto 500, que es la versión actual del CICR, dice: un acuerdo de paz, cese del fuego u otro acuerdo también puede constituir
un acuerdo especial en el sentido del artículo 3 común, coma, perdónenme que sea exquisito en esto, porque es que la redacción es de donde se desprende la posición del gobierno, coma, o, no está diciendo y, o un medio para aplicar el artículo 3 común, si contiene cláusulas que traen a la existencia más obligaciones derivadas de los convenios de Ginebra, con lo cual respondo también de manera extraordinariamente respetuosa a la senadora López. Y reitero, excúsenme que repita, un acuerdo de paz, coma, cese del fuego u otro acuerdo, también puede constituir un acuerdo especial en el sentido del artículo 3 común, coma, y ahí parte la frase, o un medio para aplicar el artículo 3 en materia de DIH. Luego tiene razón la senadora López cuando dice, en un acuerdo con todos estos temas relacionados con la política agraria, la apertura política del punto 2, en fin, hay elementos de DIH, por ejemplo, la búsqueda de los restos humanos, algunos elementos de justicia en lo relacionado con las víctimas. Claro, eso por definición es DIH. Y por definición es obvio, podría ser un acuerdo especial, eso no se discute, pero lo novedoso de este punto, que en mi opinión se ha movido a instancias de lo que está pasando en Colombia, y en ese sentido es innovador, también el CICR permite, como lo he leído textualmente, la posibilidad de que un acuerdo de paz tenga la forma de acuerdo especial, coma, sin perjuicio de que normas de DIH o extensión de normas de DIH o aplicación de normas de DIH constituyan también acuerdos especiales. Muy bien. Ahora, para nosotros es absolutamente claro que ese acuerdo especial al que nos estamos refiriendo no es un tratado. En primer lugar, me parece que eso no tiene discusión. De hecho, hay una sentencia que es la C-255 de la Corte Constitucional, donde claramente especificó el propósito de los llamados acuerdos especiales y categóricamente dijo varias cosas, que entre otras cosas dicen algunos de los que atacan esto. Yo realmente no he podido entender bien. Primero, que eso no le confiere ningún estatus de beligerancia ni de otra naturaleza a las FARC. Correcto, estamos absolutamente de acuerdo. Segundo, que no es las FARC, no son las FARC un sujeto de derecho público internacional. Correcto. Me parece que eso no es ningún ataque a nosotros, todo lo contrario. Lo que estamos diciendo es que el acuerdo especial puede ser el vehículo de un acuerdo de paz por un argumento que es sencillo y a la vez deslumbrante. Claro, es probablemente tan deslumbrante que yo también entiendo que esa fue una de las fuentes de confusión, particularmente de mis colegas. ¿Por qué es deslumbrante? Porque tiene una especie de silogismo que, si uno lo mira con cuidado, termina siendo bastante difícil de destruir. Si el DIH lo que busca es aminorar los efectos del conflicto, particularmente en la protección de los no combatientes, o de los que han dejado de combatir, si el propósito es humanizar la guerra, ¿cuál instrumento mejor que terminarla? Parece una cosa retórica, por eso digo yo que es que el argumento es tan rutilante que, claro, como veníamos acostumbrados a pensar en la estructura anterior, pues desconcierta un poco, pero no carece de lógica, honorables senadores. Si todo lo que se pacta en La Habana es, en su conjunto, lo que contribuye a evitar la profunda victimización a la que se refirió la senadora Claudia López, no puede hacer parte de un acuerdo especial cuyo propósito precisamente es preservar los derechos en medio de un conflicto armado interno. Pero dijéramos que esa argumentación me parece que, si se quiere, puede ser superflua en vista de lo que ya he leído respecto del punto 500 del documento del CICR. Pero regreso, está claro para el gobierno que no es un tratado. Y allí le respondo al senador Chamorro una inquietud supremamente interesante. Como no es un tratado, no tiene rango convencional, está por debajo de las convenciones. En el sistema de fuentes de derecho, el acuerdo especial no puede violar las convenciones, no tiene ese rango, porque es una emanación del DIH
que simplemente lo que pretende es darles cuerpo y realidad. Y cuando hablo de convenciones, hablo, por ejemplo, de las convenciones relativas a derechos humanos o de lucha contra la impunidad, y ahí es donde surge la respuesta para el senador Chamorro. De ninguna manera este acuerdo especial debilita o enerva la competencia del Tribunal de Roma, ni fue nunca el propósito. Lo primero es que nunca fue el propósito. A nadie le pasó eso por la cabeza, pero claro, como la gente tiene imaginación y surgen estas inquietudes, entonces aprovecho para señalar que eso no es posible, porque el acuerdo especial está ubicado por debajo de las normas convencionales y no puede destruirlas, y por lo tanto no puede lograr inhabilitar las obligaciones que se desprenden del Tratado de Roma. Ahora bien, se dijo por parte del senador Rangel que en el 2012 las FARC hicieron una consulta al CICR, eso es correcto. Ya dije que realmente eso, yo suponía que eso no tenía ningún misterio porque ha sido ventilado públicamente. También dije que la cita del señor Pictet de 1958, pues hoy en día realmente no tiene ninguna validez. Pero lo que quiero ahora agregar, repito, es que el punto clave de la discusión con las FARC era la necesidad de la incorporación a través de los mecanismos internos. La primera posición de las FARC era la contraria, lo que decía, no solo es un acuerdo especial, sino que ingresa de manera automática al bloque de constitucionalidad. Esa fue la tesis que no triunfó, señores senadores. Luego, recordando nuevamente algunos ataques de un expresidente que no está en este recinto, me parece que allí sí hay un problema de lógica enorme, que es atacar lo que hizo el gobierno en La Habana con los argumentos que nunca triunfaron y que eran los argumentos inicialmente de las FARC. Luego me parece que allí realmente hay un problema de coordinación, un error de lógica que es bastante conocido, antiquísimo. Hace miles de años se usa ese sistema de discusión retórico, que es poner en boca del otro lo que nunca ha dicho para destruirlo. El gobierno nunca aceptó que pudieran omitirse los procedimientos internos, y eso quiero ratificarlo como ya lo había dicho. Ahora bien, honorables senadores, algunos han preguntado, bueno, pero ¿de qué se trata? ¿Cuál es el propósito de este acervo multiforme de decisiones de carácter jurídico? Pues de lo que se trata fundamentalmente es de brindar garantías de seguridad jurídica. ¿A quiénes? Ahí es donde surge un nuevo sesgo, porque se ha asumido esto y probablemente nosotros tengamos responsabilidad. Siempre nos han dicho que es que comunicamos mal, debe ser que somos malos comunicadores, no importa. Allí quizás hubo una falla nuestra, pero realmente la necesidad de seguridad es para todos, no es una concesión a las FARC. ¿Por qué no ponemos otro ejemplo? No hablemos de un militante de las FARC, hablemos de un soldado, un oficial descaminado, que incumpliendo las órdenes de sus superiores cometió delitos, algunos delitos de ellos graves. Ese soldado necesita seguridad, sin duda. Este es un bien preciado para todos. ¿Y por qué no tenemos en mente el dueño de finca que cayó en la tentación de financiar grupos paramilitares, que se somete a la justicia transicional? ¿No espera él también seguridad jurídica? ¿No esperamos todos seguridad jurídica? Luego, el sesgo enorme que hay detrás de esta discusión en algunos sectores es sostener que es una concesión a las FARC, cuando al contrario es una conquista de garantía jurídica para todos. Recordemos en el pasado, alguien mencionó justamente el proceso del año 91, que luego de concedida la amnistía y el indulto a los miembros del M-19, por razón de una decisión judicial hubo que dictar una ley que se llamó reindulto. No queremos que pase eso, honorables senadores. Luego es del interés de las FARC, de los miembros de la fuerza pública y de los terceros, pero también del Estado colombiano como un todo, que no tengamos un traspiés futuro y que luego de lograr un acuerdo de esta naturaleza tengamos, dijéramos, una sorpresa, un revés como el que ocurrió en el año de 1991, rápidamente superado por fortuna, y en eso hago memoria de la actuación destacada del presidente Álvaro Uribe Vélez, hoy senador Uribe Vélez. Luego, es uno de los propósitos, seguridad para todos.
el senador Robledo dijo una cosa que me pareció extraordinariamente correcta. De lo que se trata es de terminar un conflicto. A mí me parece que la Mesa de La Habana no es la continuación de la guerra para generar nuevas guerras. Lo que estamos tratando es de poner fin a un conflicto y por eso estas decisiones deben solidificar la posición jurídica de todos los involucrados. Lo dijo el senador Robledo y yo lo comparto plenamente. No se trata de buscar una solución que se constituya luego en el eslabón para reproducir nuevos escenarios de violencia. De eso no se trata. Se trata de entender que toda violencia es mala. Realmente de lo que se trata no es de pensar que la violencia contra mis enemigos es buena, o yo por lo menos la perdono de manera subrepticia. Y en cambio, pues aplaudo la violencia, en cambio me niego a entender que la violencia contra mis amigos es nociva y produzco un cierto fenómeno de miopía selectiva. No, de lo que estamos hablando aquí, señores senadores, lo repito, es que toda violencia es mala y de lo que se trata es de terminar el conflicto para todos los actores del mismo o quienes se hayan involucrado en ese tipo de actividades. Ahora bien, ya en la práctica, en la mesa de negociaciones, yo quiero hacer una reflexión a ustedes de la mayor buena fe. Este acuerdo, esperamos, y es lo que siento en el ambiente, es mi olfato y mi lectura, que debe contribuir a facilitar el proceso que falta del punto del fin del conflicto, de la dejación de armas. Naturalmente que en La Habana nos desenvolvemos en un mar de desconfianzas, eso no se puede negar. Cuando las FARC proponen este dispositivo multiforme de acciones jurídicas, parten de la base de una enorme desconfianza hacia el pasado, eso lo tenemos que reconocer. En algún momento incluso se remontan a José Antonio Galán y su lucha en materia tributaria, Guadalupe Salcedo. Incluso han llegado a decir, en términos de esa desconfianza, porque para ellos el sistema político es igual, todos pertenecemos a una esfera burguesa y es igualmente condenable sin matices ni diferencias, pues han llegado a decir que la extradición de unos paramilitares fue también una traición del Estado a quienes habían suscrito un acuerdo. Luego dijéramos que el punto de partida es el de la desconfianza, que también es lo que explica esa repetición de instrumentos a los que se refirió la senadora Claudia López. Eso hay que entenderlo ¿en qué sentido? Que una guerrilla después de 50 años desea dejar las armas, me parece que una manera de facilitar y de privar a esa guerrilla de disculpas. Este acuerdo lo que hace es facilitar, en mi opinión, fluidificar, si se me permite esa palabra, una decisión final sobre los puntos que en este momento están en discusión. Bueno, a propósito, respecto de esa confusión inicial, que la tengo que reconocer, ya hice alguna reflexión sobre el particular. Primero, la función de ensamblaje en una estructura ya existente. Segundo, la utilización de la técnica jurídica, porque claro, eso es difícil de entender, que aquí ingresa un artículo, que este otro se quita, aquel otro se corre y este se corrige. Cualquier ciudadano normal lee eso y no entiende muy bien, porque está, repito, referido a ese rompecabezas. Esa es una razón de la confusión. La segunda, ya la dije, es la innovación. Hay que reconocer, todos los juristas hoy en Colombia, con muy pocas excepciones, fueron formados en la idea de que los acuerdos especiales tenían un efecto extraordinariamente limitado. Bueno, algunos de ellos tampoco ignoraron siempre el tema, pero dijéramos que no se trata de eso. Sin embargo, yo sí quiero hacer una reflexión aquí de otra naturaleza. Es que realmente lo que ha surgido es una discusión pues muy dura sobre esto, como debe ser, eso nos parece supremamente bien y eso es lo legítimo. Pero echando un poco de memoria, recordé los artículos transitorios 12 y 13 de la Constitución del 91, doctor Horacio Serpa. Esos dos artículos, recordemos qué dicen. Ojo con esto. El 12 autorizó al presidente para a dedo incorporar miembros de la guerrilla desmovilizados a las corporaciones públicas, sin control ninguno, sin paso por el Congreso, sin corte constitucional. Y luego el artículo 13, doctor Serpa, usted lo recuerda muy bien,
generó un cúmulo de facultades importantes al presidente, sin tiempo de duración, sin precisión y también sin controles, para que reformara el régimen municipal, la organización de los servicios públicos, todos los planes de reincorporación de la guerrilla, artículos transitorios 12 y 13, desnudos y aplaudidos. Pero para donde iba ahora, pero no, es que a veces no quisiera ser polémico porque no se trata de eso, pero sí me sorprende. Constituyentes de aquella época que votaron clamorosamente los artículos 12 y 13, hoy se duelen de una solución que sí pasa por el Congreso, pasa por la Corte Constitucional y pasa por el pueblo. ¿Qué hay ahí? Pues bueno, uno podría decir, algo ha cambiado. Me parece que hay ahí como un doble estándar al examinar estos acontecimientos, pero digamos eso solo de paso para no molestar a nadie, no se trata de eso. Ahora bien, se ha preguntado por parte de algunos de los intervinientes, por la secuencia que para nosotros está clara. Si bien, repito, esto ya puede ser una discusión de clavo pasado por virtud del anuncio que hicimos al comienzo de esta intervención, pero en efecto siempre sostuvimos que la secuencia era primero la firma, después la refrendación, la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto, la refrendación, la realización del plebiscito para la paz, que es nuestro modo de ver la refrendación, el paso por el Congreso de la República y el control constitucional. Luego, realmente, la secuencia siempre a nuestro juicio ha estado clara allí y me parece que con esto simplemente reitero lo que ya he dicho. Pero viene luego el tema del ingreso al bloque de constitucionalidad. Para el Gobierno, el ingreso es el último eslabón de este procedimiento, pero en todo caso, solo ingresa al bloque de constitucionalidad si ha sido refrendado y ha triunfado la opción por el sí. Algo que suena repetitivo, pero que lo quiero decir en función también del ingreso al bloque de constitucionalidad. Y aquí aprovecho el tema entonces para responder algunas inquietudes adicionales. Se ha criticado, no hoy, afuera, el ingreso temporal al bloque de constitucionalidad, también con el argumento de que eso nunca había ocurrido, que es una cosa como extraña, una especie de ornitorrinco jurídico, que a quién se le ocurrió semejante barbaridad. Realmente lo que dice la respuesta oficial es que nada lo impide, pero yo quiero señalar que es una medida lógica y acertada. Recordemos que hay dos limitaciones respecto de la aplicación del bloque de constitucionalidad. Una limitación por materias. La utilización del bloque como guía se refiere exclusivamente a la implementación de los acuerdos. Fea palabra implementación, pero es para que nos entendamos. Ahí está la materia a la cual se aplica. Y en segundo lugar, la temporalidad que implica que la implementación de esos acuerdos no es indefinida, con lo cual se responde la teoría que le oía a un ilustre colega, que este era el segundo tomo de la Constitución que regiría ad eternum y que entonces las nuevas generaciones iban a quedar esclavizadas por virtud de ese segundo tomo clandestino de la Constitución. No, por favor, no, por favor. Realmente, desde el punto de vista material, la utilización del bloque se refiere a las normas de desarrollo. ¿Cómo será que en el acto legislativo incluso se obliga a que la titulación, el título, la competencia que invoca el Congreso, tiene que hacer alusión al procedimiento especial? Allí se estableció una fórmula, pues de memoria no me la sé, pero dice el Congreso de la República, en función de las facultades y del procedimiento especial para la implementación del acuerdo, decide o decreta la siguiente ley. Luego dijéramos, no hay duda de que no hay ninguna opción de metástasis, excusen que me refiere de esa manera, no afecta el resto del ordenamiento jurídico. Materialmente, la utilización del bloque del que estamos hablando aquí tiene efecto solo al interior de la implementación. Y luego, en cuanto a la temporalidad, me pareció muy interesante lo que dijo la senadora Claudia López, pero allí tengo una ligera discrepancia, porque me parece que la respuesta del alto comisionado es muy lógica a nuestro juicio, pero esto lo digo con gran respeto. Es evidente que hay un año, 6 meses más 6 meses, para el desarrollo de las normas de carácter jurídico para la implementación, eso es correcto, y tienen que ser dictadas en ese plazo. Pero, lo dijo de cierta manera la senadora López, continuará
una implementación a través de otros niveles, tanto jurídicos como de hecho. Dijéramos que la reforma rural integral, por decir algo, puede tomarse 10 años, mientras que el desarrollo de las normas del punto 2 sobre apertura política, en 6 meses podemos terminarlas. Luego me parece que es sabio lo que dijo el alto comisionado, 1 año para dictar las normas, pero las propias normas deberían señalar cuál es el tiempo que prevé el Congreso de la República para que opere el bloque de constitucionalidad en función de los tiempos diferenciales de cada una de las decisiones que tome. A mí me parece que eso es mucho más práctico, porque de lo contrario, miremos el argumento al revés. Si ponemos 10 años, por ejemplo, tomando el tope de la reforma rural integral, es una imaginación mía, yo no estoy diciendo esto pues como declaración oficial, pero si tomamos 10 años y en 6 meses hemos creado las comisiones para la reforma del sistema electoral, etcétera, ¿para qué le damos vida artificial durante 10 años a decisiones que ya se implementaron, eso sí, en la práctica? Porque claro, ¿de qué se trata aquí? En el fondo, ¿de qué estamos hablando en materia de bloque de constitucionalidad? Hombre, que hay que cumplir la palabra empeñada, eso es todo. Esto es todo más sencillo que estas discusiones, lo digo con mucho respeto. Hay que cumplir la palabra empeñada. La palabra empeñada implica que uno tiene que ser leal a lo que pactó en La Habana y no puede traicionar lo acordado, eso es todo. Luego me parece que debe hacerlo en función de la duración del desarrollo de cada una de las normas acordadas. Luego yo, francamente, en eso sí tendría pues una idea un poco distinta. Ahora, en cuanto a la revisión, al control constitucional, lo primero es que hay que exaltar lo que aquí se dijo. Y lo reitero, ahora resulta que es una concesión a las FARC que haya control automático de esto. Yo francamente no entiendo en qué consiste la concesión. Y es automático, y es único, y es integral. Y también entonces aprovecho para aclarar la supuesta contradicción que detectó la senadora López entre la respuesta cuarta y la 18, si mi memoria no falla. No, claro, una cosa es, tema que planteó el senador Chamorro, el tema de la cosa juzgada en función de la revisión integral. Y lo que respondió el gobierno es, se hará a la manera de las leyes estatutarias, en función y con el propósito específico de decir que aun cuando esa revisión es integral, de todos modos podría existir la hipótesis de una controversia no resuelta por la Corte, de tal manera que en casos excepcionalísimos podría juzgar una especie de excepción a la norma general de la cosa juzgada, que es lo que pasa con las leyes estatutarias. Eso es lo que dice la respuesta cuarta, que está dirigida a examinar el problema, lo reitero, de posibles demandas futuras. Como de lo que se trata es de tener seguridad jurídica, pues la norma del control único, integral y automático busca eliminar controversias posteriores. Pero claro, siempre por hipótesis puede surgir alguna controversia nueva. Y allí la Corte Constitucional ha desarrollado de manera cabal para el control de las leyes estatutarias una opción en función de una interpretación de la cosa juzgada que no impida que de manera excepcional haya una controversia sobre algún punto no resuelto. Eso es distinto a la mención de los tratados internacionales en la segunda respuesta. Reitero para que no haya confusión, nunca hemos aceptado que el acuerdo especial sea un tratado internacional, jamás. Eso no lo ha dicho nadie en el gobierno. Pero lo que sí creemos, y este es otro ángulo de la cuestión, si se vota el acuerdo incorporado a través de la ley favorablemente, y la Corte Constitucional considera que algún punto no puede ser incorporado al régimen jurídico por cualquier razón, pasaría lo que pasa con los tratados internacionales, es lo que quiere decir eso. Es decir, que si hay reservas, pues no se puede incorporar lo reservado al ordenamiento jurídico. Eso fue lo que quiso decir la respuesta del gobierno, que a mí me parece válida. Claro, ahí surge un enorme problema político, pero prefiero dejárselo a ustedes porque realmente no es mi territorio. Pero claro, siempre preguntan, ¿y qué pasa si gana el no? Bueno, esa discusión se podría hacer, pero en todo caso, a nuestro juicio, incluso si en la revisión constitucional hay, entre comillas, reservas, entre comillas, yo no estoy diciendo que sea un tratado, me parece que ese punto no puede incorporarse y uno tendría que llamar a las FARC a decirle, quiero notificarte, señores de las FARC, que este punto no pasó la posibilidad de ser incorporado al régimen jurídico y me parece que los colombianos allí responsablemente tendríamos que tomar alguna decisión.
Es esa la contradicción que aparece, que en mi opinión es, dijéramos, simplemente aparente. Luego, hay una pregunta válida sobre la utilización de distintos vocablos. A juicio del gobierno, para hacer una especie de glosario, porque el punto es válido, es cierto, yo diría lo siguiente. Para nosotros, ¿qué es la firma? Es lo que ocurrirá cuando el Gobierno Nacional y las FARC terminen las negociaciones en la agenda del acuerdo y suscriban el acuerdo final. Eso parece bastante obvio. La refrendación, lo repito, ya lo he dicho, la refrendación que es popular por decisión del acto legislativo, la primera palabra utilizada en el acuerdo del 2012 era refrendación simple. Ahora se le agrega en el acto legislativo refrendación popular. Para el gobierno es el plebiscito, las FARC no han aceptado el plebiscito, pero han dicho que tiene que haber algún tipo de consulta a los ciudadanos. Por lo tanto, el contenido de la expresión refrendación es ese. Y allí surge la más importante, diría yo, ¿cuál es la aprobación? Para el gobierno está claro que es sinónimo de la refrendación popular, eso lo dije al principio, pero repito, esta es una reiteración, porque eso, a raíz de la ponencia, es probable que quede resuelto de manera categórica y que no haya necesidad de entrar en esa discusión. Y por último, la expresión entrar en vigor, a juicio del gobierno, es la sanción que el presidente le imparta a la aprobación de la ley que incorpora los acuerdos. Y con eso creo haber resuelto también otra inquietud. En resumen, honorables senadores, francamente la tesis del golpe de Estado me parece insostenible. Pues un golpe de Estado fabricado en el Congreso, luego llevado a la Corte Constitucional, refrendado por el pueblo. Francamente, a mí, al contrario, me parece que aquí hay una enorme utilería de instrumentos jurídicos para salvaguardar lo esencial, para que los colombianos definan y para que se mantengan las instituciones. ¿Cuál es el quebranto a las instituciones? Que aquí venga una ley para incorporar el acuerdo final. ¿Dónde está el quebranto? ¿Dónde está el golpe de Estado? Luego el golpe de Estado entonces se va a generar en los pasillos de la Corte Constitucional, es allá donde se va a dar el golpe de Estado. Corte Constitucional que, por cierto, lo que ha salido es robustecida con los acuerdos, porque ahora tiene diversas formas hipotéticas de control constitucional. Y luego una votación. Hay reservas, yo lo comprendo, y las respeto. Hay personas que piensan que la configuración de ese plebiscito no lo satisface. Esa es otra discusión y yo me inclino reverente ante esas objeciones, pero que esa concurrencia de instrumentos sea un golpe de Estado, francamente, me parece una afirmación absolutamente insostenible. Yo creo que el senador Galán tiene razón en el tema de la corrupción. Es cierto, en el punto 2 se establecieron varios acuerdos sobre lucha contra la corrupción y luego en el régimen de garantías para la lucha contra las BACRIM. Sin embargo, él tiene razón, esto no debería ser, mejor dicho, no es obstáculo que el gobierno y que el Estado colombiano continúe, como lo pide el senador Galán, intensificando y no olvidando, dijéramos, un propósito que a mi juicio sí es esencial. Realmente yo sí quisiera confesar que el único temor que me asalta es que si el sistema político colombiano no es capaz de superar las dolencias que hoy tiene, aquí se va a incorporar una fuerza radical que va a hacer política sin armas. Y me parece que a los partidos les corresponde también hacer un examen para enfrentar una política que yo creo que va a ser más ideológica, más dura, pero pienso yo va a ser más limpia. Y en ese sentido creo que el senador Galán tiene razón. Luego surgieron unos ataques en la voz del respetadísimo y amigo mío, el senador Rangel, sobre algunos temas sueltos. Realmente no era el objeto del debate, pero los voy a mencionar porque me parece que realmente eso no puede quedar en el aire. En el acuerdo quedó expreso que las FARC tienen que reparar materialmente, palabra textual, reparar materialmente a sus víctimas. El entendimiento del gobierno es que la reparación material es patrimonial. Lo que dice el acuerdo es reparación material, pero si esto fuera poco, en el acuerdo sobre justicia especial para la paz se le atribuyó al tribunal la capacidad en cada caso, cuando tome decisiones sobre sanciones restrictivas de la libertad frente a aquellos delitos no amnistiables, se le confió al tribunal en sus decisiones la obligación de imponer las cargas que implica la reparación de las víctimas por parte de los responsables, no solo de las FARC, también de los que patrocinaron grupos armados al margen de la ley
conocidos en aquella época como paramilitares o de otro tipo de asociaciones que hoy son más bien asociaciones de crimen organizado. Luego, realmente me parece, lo repito, que la reparación material a nuestro juicio está salvaguardada. Pero además quiero decir, a raíz de la discusión sobre dineros de las FARC, el presidente de la República dijo: yo llevo años buscando las cuentas en el exterior y no las he encontrado. Pero esa es la discusión empírica, que tendrá que continuar en Colombia y tendrá que continuar la gestión del Estado para establecer la existencia de esos bienes que contribuyan a la reparación. Pero lo que es importante es que los mecanismos y métodos vigentes para privar a quien se haya enriquecido ilícitamente, vigentes hoy, quedan intactos en el Acuerdo de La Habana. No hay ninguna concesión que permita decir que reblandecimos la acción del Estado frente a los dineros ilícitos. Y en ese sentido, yo quiero señalar que el señor procurador ha hecho una afirmación que no corresponde a la verdad. Él ha dicho que allá se está fabricando una especie de gran operación de lavado de activos. No es cierto. Yo sí desafío al que quiera que lea los acuerdos, que están publicados todos, a propósito, están publicados todos, para que me digan dónde se ha debilitado la acción del Estado frente a los bienes adquiridos ilícitamente. En otro ambiente, no aquí, esto no lo dijo el senador Rangel, pero lo he oído en otras oportunidades, se ha dicho que el gobierno aceptó que el secuestro era un delito político. Por Dios, a mí me tienen que demostrar dónde dice eso. Dice todo lo contrario el acuerdo. Recuerden que el acuerdo establece la categoría de los crímenes internacionales no amnistiables y allí están consideradas las graves privaciones de la libertad. La discusión es de otra naturaleza en relación con aprehensiones que ocurren en el fragor de un combate, donde hay normas de derecho internacional que, dijéramos, permitirían señalar que es una conducta, mientras sea digna, no haya tortura, no haya desmanes, pues es producto del fragor de una batalla. Pero esa es una discusión distinta. En todo caso, para el gobierno, y lo digo categóricamente, el secuestro no es un delito político. Para el gobierno el secuestro no es un delito político. Y respecto de esa discusión de carácter internacional sobre aprehensiones temporales, pues es la Jurisdicción Especial de Paz la que tiene que resolver ese problema en cada caso. Norma que también puede aplicarse al narcotráfico, porque se ha dicho también que el gobierno ha convertido en delito político al narcotráfico. Esa aseveración es falsa, honorables senadores. Lo que se ha dicho en el acuerdo sobre justicia transicional es que hay unos criterios incluyentes a la amnistía y otros excluyentes. Entre los incluyentes dijo la financiación de la rebelión. Ese es un criterio incluyente. Y entre los excluyentes, categóricamente dicen los delitos comunes no pueden ser amnistiados. Lo que dice allí, por lo tanto, honorables senadores, es que es la Jurisdicción Especial en cada caso la que tiene que ver cómo y de qué eslabones del narcotráfico se está hablando y de qué naturaleza fue la actividad narcotraficante. Jamás el gobierno ha dicho que el narcotráfico, por definición, en todos sus eslabones y en todo lugar y ocurrencia atribuido a las FARC, es un delito político. Eso, repito, no lo ha dicho el gobierno y no es cierto. Luego, me parece que quisiera terminar entonces con esas dos acotaciones que escapan al ámbito propio de este debate, pero que quería aprovechar para decirlo. Ya termino, señor presidente. Yo quiero transmitir a ustedes, primero, sí estamos frente a una oportunidad para Colombia. Es mi sincera y veraz afirmación, auténtica y genuina. Sí creemos que hay una oportunidad de superar el conflicto y cerrar la página de los 50 años de padecimiento que hemos tenido. Sí creemos que, sin embargo, faltan temas difíciles. No lo puedo ocultar. Estamos discutiendo el tema de dejación de armas, de cese de fuego, de garantías frente a posibles agresiones de bandas criminales a quienes dejen las armas. Hemos progresado en esos temas. Insisto en que este acuerdo, en mi opinión, ha facilitado las discusiones. Me parece que ha generado un clima no de plena confianza, que probablemente nunca se vaya a obtener, pero sí ha servido de acicate y catalizador para continuar de mejor manera estas conversaciones. Por lo tanto, yo no quiero hacer ninguna predicción ni fijar fechas,
Pero sí quiero decir que lealmente, genuinamente, ambas partes quieren un acuerdo. Lo digo obviamente desde el punto de vista del gobierno, pero me atrevo a decirlo, después de casi 4 años de estar todos los días sentados con las FARC, que hay deseo genuino de pasar la página, de dejar las armas, de ingresar al ejercicio civil de la política. Y allí nuevamente hago mías las expresiones del senador Robledo en ese sentido. Nosotros creemos que sí es necesario un acuerdo y también creemos que un acuerdo no es para sojuzgar a la otra parte, para envilecerla. Este tiene que ser, como lo dijimos desde un principio, una especie de mantra, que es un acuerdo serio, realista, eficaz y particularmente digno para todas las partes. Pero yo quisiera terminar retomando algo que insinué. ¿Por qué no miramos esto, me parece a mí, desde más arriba? Porque estas discusiones jurídicas son enormemente importantes. Obviamente están ubicadas en el corazón de la democracia, eso lo entendemos perfectamente. Pero si tomamos aire y miramos el panorama general, yo quiero reiterar, en primer lugar, que hay la oportunidad. En segundo lugar, que de lo que se trata es de lograr seguridad jurídica para todos. En la Corte Constitucional tuve ocasión de citar un niño pereirano, mi estimado senador Soto Jaramillo. Un niño pereirano de 9 años le preguntaron: ¿y usted qué le diría a los señores de las FARC? Y dijo: que todo quede seguro y que después no se devuelvan. Un niño de 9 años dijo eso. A mí me pareció que hay una enorme sabiduría. Estas discusiones jurídicas son importantísimas, pero de lo que se trata, señores, es de 2 valores esenciales: que todo quede seguro y que no se devuelvan. Y segundo, que hay que cumplir la palabra empeñada. Muchas gracias, señor presidente y señores senadores.